Durante la primera semana de mi jubilación, mi hijo me dijo, no vamos a mantener otra boca inútil en esta casa vieja. Y me consiguió trabajo de intendente. Sonreí y acepté escondiendo mi fría rabia detrás de una máscara de resignación, pero cuando no me presenté al trabajo, se dio cuenta de algo que me había subestimado completamente y ahora su vida nunca volvería a ser la misma. Antes de continuar, si quieren escuchar más historias como esta que les van a cambiar la perspectiva sobre la familia y las relaciones, suscríbanse al canal. Aquí compartimos experiencias reales que nos enseñan lecciones de vida que nos hacen pensar y aprender algo nuevo cada día. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando. Me encanta conocer a cada persona que acompaña este canal. Tengo noticias maravillosas. Hoy fue mi último día de trabajo. Por fin me jubilé. El tenedor se resbaló de la mano de Ricardo chocando contra su plato. Los ojos de Patricia se abrieron como platos, su boca formando un círculo perfecto de shock. Les sonreí a ambos esperando felicitaciones, tal vez incluso un brindis con el vino barato que guardábamos para ocasiones especiales. En lugar de eso, el silencio se extendió por nuestra pequeña mesa de cocina como un abismo. Ricardo se recuperó primero, su cara enrojeciendo de coraje. ¿Qué? Mamá, no puedes simplemente renunciar a tu trabajo así como así. ¿Siquiera pensaste en lo que esto significa? Por supuesto que lo hice, dije. Mi sonrisa tambaleándose. 40 años de servicio, hijo. Me lo he ganado. Pensé que podríamos celebrar. Celebrar. La voz de Patricia cortó el aire filosa como navaja. Dejó su vaso de agua con fuerza deliberada. Ricardo, tu madre piensa que la vamos a mantener gratis. El calor en mi pecho comenzó a congelarse. Esto no era como había imaginado este momento durante mi camino a casa. Me había imaginado sonrisas, tal vez Ricardo dándome palmadas en la espalda, diciéndome que orgulloso estaba de su vieja. En lugar de eso, la cara de mi hijo se contorsionó con algo que nunca había visto dirigido hacia mí. Pura molestia. Escucha, mamá. Ricardo se inclinó hacia adelante, su voz de gerente reemplazando cualquier rastro de afecto filial. No voy a mantener otra boca que alimentar. Necesitas trabajo mañana mismo. No me importa si es sirviendo tacos o empacando en el súper, pero no te vas a quedar aquí sentada viviendo de mi sueldo. Cada palabra me golpeó como un puñetazo físico. Me quedé viendo a este hombre que había criado, cuya educación universitaria había pagado, cuya boda había ayudado a costear. La luz de arriba proyectaba sombras duras sobre sus facciones, haciéndolo parecer un extraño. Patricia asintió con aprobación. Esperanza tiene 65 años, no 90. Mucha gente de tu edad trabaja. El papá de mi vecina empaca a mandado hasta los 73. Pero comencé. Pensaste mal. Ricardo me interrumpió. ¿Crees que el dinero crece en los árboles? ¿Tienes idea de lo que cuesta mantener esta casa, mantenerte alimentada y vestida? Trabajo 50 horas a la semana en industrias morales no más para mantenernos a flote. La ironía no se me perdió, aunque ninguno de ellos la entendería. Todavía no, mi cena intacta se enfrió mientras absorbía sus palabras. El pastel de carne que Patricia había hecho, mi favorito, ahora se veía poco apetitoso bajo la luz fluorescente. Todo sobre este momento se sentía mal, distorsionado, como ver mi vida a través de un espejo de feria. Tienes razón, dije en voz baja. Mi voz apenas por encima del susurro. Debería haberlo discutido contigo primero. La expresión de Ricardo se suavizó ligeramente, tal vez escuchando derrota en mi tono. Mira, mamá, no trato de ser cruel, pero la realidad es realidad. No podemos mantener a alguien que no aporta nada. Mantenida. Esa palabra zumbó en mi cabeza mientras asentía, interpretando el papel de la madre castigada. Está bien, dije. Voy a pensar en sus palabras. Perfecto. Patricia recogió los platos con eficiencia brusca. Mientras más pronto, mejor. Desaparecieron en la sala, dejándome sola en la mesa de la cocina. Podía escuchar el televisor prenderse, sus voces volviendo a tonos conversacionales normales, como si nada hubiera pasado. Como si no acabaran de destrozar 40 años de sueños en 10 minutos. Me quedé sentada viendo las sillas vacías donde mi familia había estado momentos antes.
La casa se acomodó a mi alrededor con crujidos y suspiros, y en algún lugar en la distancia un perro ladró. Sonidos normales de una tarde normal que se sentía todo menos normal. Lentamente me levanté y comencé a recoger los platos restantes, mis manos moviéndose automáticamente mientras mi mente procesaba lo que acababa de ocurrir. Me veían como una carga. Después de todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, veían a su madre como nada más que un gasto no deseado. Apagué la luz de la cocina y me dirigí hacia mi pequeña habitación en la parte trasera de la casa, dejando a Ricardo y Patricia con su entretenimiento nocturno. Mañana traería nuevas revelaciones, pero esta noche necesitaba pensar. Me acosté completamente vestida en mi cama angosta, viendo el techo donde las sombras de los autos que pasaban pintaban patrones en movimiento. La casa se había acomodado en la quietud nocturna, pero mi mente bullía con la conversación de la cena. 40 años de servicio fiel y esta era mi recompensa, que mi propio hijo me llamara mantenida. Taitros. La habitación era pequeña, amueblada con solo lo básico, una cama individual, una mesita de noche y un tocador que había visto décadas mejores. Fotos familiares llenaban la superficie del tocador. La graduación de Ricardo, su boda, días festivos donde todos nos veíamos felices. Había sido una ilusión. Las voces se filtraron a través de la pared delgada que separaba mi cuarto de la recámara principal. Al principio solo murmullos, pero gradualmente creciendo más fuertes mientras Ricardo y Patricia se acomodaban en su rutina nocturna. No puedo creer que lo anunciara así nomás, decía Ricardo, su voz llevándose claramente a través del drywall. Me volteé hacia la pared repentinamente alerta. Estaban hablando de mí. Piensa que puede simplemente sentarse en casa con mi dinero. La voz de Ricardo se alzó aparentemente sin preocuparse de que me escucharan. 40 años de trabajo. ¿Y qué? Eso no le da derecho a jubilarse con mi sueldo. La respuesta de Patricia llegó amortiguada, pero distinta. ¿Qué tal si se niega a trabajar? ¿Qué tal si no más se sienta a ver televisión todo el día? Entonces tomaremos su pensión y la meteremos en un asilo. Ya estuvo bueno. Estoy cansado de mantener peso muerto. Las palabras me golpearon como agua helada. Asilo. Peso muerto. Agarré la sábana, mis nudillos blancos en la luz tenue que se filtraba por las cortinas. Lleva 2 años viviendo de nosotros desde que murió papá, continuó Patricia. Comida gratis y ahora ni siquiera quiere trabajar. Tiene nervios de acero. Cerré los ojos recordando los cheques que había escrito. 230,000 pesos para la educación universitaria de Ricardo, 80,000 para su boda. Ni siquiera mencionaron que estaban viviendo en mi casa. La vieja no se da cuenta de lo caro que está todo ahora. Dijo Ricardo. Servicios mandados seguro. Piensa que todavía estamos en 1995. Tal vez deberíamos darle un ultimátum, sugirió Patricia. 1 semana para encontrar trabajo. O se va. Perfecto. Y si se queja, le recordamos que los que piden no pueden exigir. Su risa se filtró por la pared, casual y cruel. Me quedé ahí absorbiendo cada palabra, cada risa desdeñosa, cada referencia casual a mi inutilidad. Estas eran las personas por las que había sacrificado, la familia que había amado incondicionalmente. La casa se quedó quieta otra vez mientras se preparaban para dormir. Me quedé inmóvil procesando esta nueva realidad. Mi hijo, el niño al que había enseñado a andar en bicicleta, cuyas rodillas raspadas había vendado, cuyos miedos había calmado, me veía como nada más que un gasto inconveniente, un asilo. La frase se repetía en mi mente como un tambor. Ya habían planeado mi exilio, ya habían decidido mi destino, tomar mi pensión, el modesto cheque mensual que representaba 4 décadas de trabajo y almacenarme con otros padres desechados. Pensé en mis colegas que habían recibido relojes de oro y fiestas de jubilación. Allí Morales le dieron una lancha pesquera a sus hijos. La familia de Elena le organizó una celebración sorpresa en el club. Yo recibía amenazas y ultimátums sobre pastel de carne, pero mientras yacía ahí en la oscuridad, algo más comenzó a desagitarse debajo del dolor y el shock. Una ira fría y calculadora que me sorprendió con su intensidad. Querían jugar juegos con el futuro de su madre. Querían tratar a Esperanza Herrera como alguna vieja tonta indefensa.
Tal vez era hora de que aprendieran exactamente quién era Esperanza Herrera en realidad. Cerré los ojos y comencé a planear. El sueño no llegó. Me quedé inmóvil en la oscuridad, escuchando la casa calmarse a mi alrededor, mientras todos los sacrificios se repetían en mi cabeza. El silencio ahora parecía diferente, no pacífico, sino pesado con verdad no dicha. 40 años trabajé duro, ahorrando cada peso que podía para el futuro de Ricardo. Turnos dobles en la fábrica cuando necesitaba libros para la escuela. Trabajos de fin de semana cuando llegaban las cuentas de la universidad. Todos esos años comiendo sopa de lata mientras mi cheque se iba hacia su educación en la Universidad Autónoma de México. Recordé la noche que llamó a casa en pánico sobre los aumentos de colegiatura. No te preocupes, hijo, le dije, ya calculando cuántas horas extra necesitaría trabajar. Tu vieja va a encontrar la manera. Y lo hice cambiando sueño por sus sueños, mi comodidad por sus oportunidades. Su día de boda pasó por mi memoria. Patricia en su vestido blanco, Ricardo radiante en su smoking rentado. Ambos felizmente inconscientes de que su boda económica había costado discretamente el doble. Había cubierto la diferencia sin decir palabra, viéndolos bailar con música que había pagado, comiendo pastel que había financiado, celebrando amor que había hecho posible. A través de todo, había vivido modestamente no por pobreza, sino por elección. Dejar que pensaran que luchaba de cheque en cheque mientras mis inversiones reales crecían silenciosamente en cuentas que nunca supieron que existían. Mejor ser vista como generosa que adinerada, o eso había creído. Mis dedos trazaron la sábana gastada y pensé en Leonardo Morales. Hace 25 años, cuando su pequeña empresa manufacturera era solo un sueño de startup, había creído en su visión. $500,000 de capital de inversión disfrazado como préstamo para evitar complicaciones. Nos habíamos dado la mano en su garaje, 2 personas apostando al futuro. Industrias Morales ahora empleaba a 3,000 personas en todo México. Ricardo trabajaba para una empresa que su madre había ayudado a construir, sin saber nunca que sus cheques estaban parcialmente financiados por la mujer que ahora llamaba peso muerto. Está bien, Ricardo. Este juego se puede jugar de 2 lados. La foto en mi mesita de noche captó una astilla de luz de la calle. Ricardo a los 8 años, con dientes de leche faltando y sonriendo, sosteniendo el guante de béisbol por el que había ahorrado 2 meses para comprar. Ese niño había crecido hasta convertirse en un hombre que robaría la pensión de su madre y la abandonaría con extraños, pero había cometido un error crucial. Vio debilidad donde solo había bondad. Confundió generosidad con desesperación. Asumió que el estilo de vida modesto de su madre significaba que su madre era impotente. Mañana los sorprendería a todos aceptando trabajar, dejar que pensaran que habían ganado, dejar que se sintieran superiores mientras me posicionaba exactamente donde necesitaba estar. A veces la mejor venganza requería paciencia y había pasado 65 años aprendiendo cómo esperar el momento correcto. El reloj ahora marcaba la 123 a. En 6 horas comenzaría a enseñarle a mi hijo la diferencia entre caridad y vulnerabilidad. Quería ver a su madre humillada. Tendría su deseo justo hasta el momento en que se diera cuenta de quién realmente tenía las cartas. Me subí la cobija hasta la barbilla y finalmente me permití dormir. La mañana traería nuevas posibilidades y tenía intención de estar bien descansada para lo que vendría después. El café matutino ya se estaba haciendo cuando entré a la cocina. Ricardo estaba junto al mostrador en su ropa de fin de semana mientras Patricia untaba mantequilla en pan tostado en la mesa. Ambos levantaron la vista cuando aparecí, sus expresiones mezclando curiosidad con hostilidad residual de la conversación de anoche. Ricardo, he estado pensando en tus palabras, dije acomodándome en mi silla usual. Tienes razón. La taza de café se congeló a medio camino a los labios de Ricardo. El cuchillo de Patricia se detuvo, dejando un globo de mantequilla suspendido sobre su tostada. Claramente habían esperado otra discusión, más súplicas sobre mis sueños de jubilación. En serio, Ricardo bajó su taza con obvia sospecha. ¿No vas a pelear con nosotros sobre esto? ¿Cuál sería el punto? Mantuve mi voz firme, razonable. Una mujer de mi edad debería contribuir al hogar. Lo veo ahora. Patricia intercambió miradas con su marido, probablemente preguntándose si esto era algún tipo de truco. Se habían preparado para batalla y encontraron rendición en su lugar.
Ricardo se recargó contra el mostrador, su persona de gerente emergiendo. Bueno, ya que está haciendo práctica sobre esto, tal vez tenga una solución. Hay una posición de intendente abierta en mi empresa, Industrias Morales. Sentí una pequeña sonrisa amenazar las comisuras de mi boca y rápidamente la suprimí. Eso suena perfecto. Acepto. Así no más. La voz de Patricia llevaba notas de incredulidad y satisfacción. ¿Estás dispuesta a limpiar oficinas? El trabajo honesto es trabajo honesto, respondí encontrando su mirada directamente. ¿Cuándo empezaría? Lunes por la mañana, 7 en punto. El pecho de Ricardo se infló ligeramente con nueva autoridad. Serías ideal para la posición. Sin quejas, sigue órdenes. Agradecida por la oportunidad. Hizo una pausa saboreando sus siguientes palabras. El sueldo es salario mínimo, por supuesto, pero los que piden no pueden exigir, ¿verdad? Ahí estaba otra vez. Esa frase de la que se habían reído a través de las paredes delgadas. Asentí seriamente como si aceptara tanto el trabajo como el insulto con igual gracia. Necesitaré hablar con mi jefe Leonardo sobre aprobar la contratación, continuó Ricardo. Pero estoy seguro de que entenderá la situación familiar. Probablemente hasta siente lástima por ti, Leonardo. Mi amigo más viejo, mi socio de negocios, el hombre en cuyo garaje me había sentado hace 25 años discutiendo sueños e inversiones. Es muy amable de tu parte ayudar a arreglar esto, dije, dejando que suficiente gratitud se colara en mi voz para hacerlos sentir magnánimos. Patricia se extendió a través de la mesa y me palmeó la mano condescendientemente. ¿Ves? Esto no fue tan difícil. Solo necesitabas enfrentar la realidad sobre tu situación. Mi situación, si supieran. Aprecio que ambos me ayuden a entender, dije. Va a estar bien tener propósito otra vez contribuir algo significativo al ingreso familiar. Ricardo asintió con aprobación. Exactamente la actitud que queríamos ver. Tal vez esto funcione después de todo. Sacó su teléfono presumiblemente para contactar a Leonardo sobre la posición de intendente. Lo observé marcar, imaginando la reacción de Leonardo cuando recibiera esta petición particular. Haré la llamada esta tarde, dijo Ricardo. Arreglar todo para el lunes. Perfecto, respondí. Ya imaginando mi primer día de vuelta en Industrias Morales. Sería efectivamente un regreso a casa, solo que no del tipo que Ricardo anticipaba. La conversación se movió a planes de fin de semana y listas del mandado, pero apenas escuché. Mi mente ya estaba planeando el lunes por la mañana, calculando exactamente cuánto tiempo tomaría para que la verdad emergiera. Muy pronto aprenderían que subestimar a Esperanza Herrera era el error más costoso que jamás habían cometido. El lunes por la mañana llegó fresco y despejado. La semana entre mi acuerdo y hoy había pasado en una ráfaga de preparaciones SMAX de Ricardo. Había informado orgullosamente a Leonardo sobre resolver su problema con su madre. Comprado suministros de limpieza para mí y delineado mis deberes con satisfacción apenas oculta. Había interpretado el papel perfectamente, asintiendo apreciativamente mientras internamente contaba los días para este momento. A las 7:30 estaba sentada en mi cocina tomando café y leyendo el periódico matutino. A través de la ventana podía ver vecinos dirigiéndose al trabajo, sus rutinas sin cambios por la pequeña revolución que se estaba gestando en mi casa. Los suministros de limpieza que Ricardo había comprado permanecían intocados en su bolsa junto a la puerta, un accesorio en el teatro de sus expectativas. Mi teléfono permaneció silencioso hasta las 8:15. Entonces explotó. «Mamá, ¿dónde estás?» La voz de Ricardo crujía con furia y pánico. Mi jefe me acaba de destrozar. Leonardo estaba esperando a la nueva intendente y nadie se presentó. «Ay, Dios mío», dije afectando el tono correcto de preocupación confundida. ¿Qué hora se suponía que tenía que estar ahí? Las 8 en punto. Discutimos esto todos los días esta semana. ¿Cómo pudiste olvidarlo? Hice una pausa dejando que su agitación creciera antes de responder con desconcierto cuidadosamente medido. Lo siento mucho, Ricardo. La edad, ya sabes, a veces las cosas se me olvidan. Estos cerebros viejos ya no son lo que eran. Esto no es sobre tu cerebro. Su voz subió otra octava. Le di mi palabra.
Le dije a Leonardo que serías confiable, que contratar familia era una movida inteligente. Ahora parezco un completo tonto. Perfecto. Me imaginé la confusión de Leonardo, probablemente preguntándose por qué Ricardo estaba tan involucrado en contratar a una intendente anciana. Mi viejo amigo era nada sino educado, pero seguramente habría notado la irregularidad. Me siento terrible por este malentendido. Continué manteniendo mi actuación de confusión anciana. ¿Qué dijo el señor Morales? Preguntó por qué estaba tan involucrado personalmente en el proceso de contratación. Tuve que explicar que eras mi madre viviendo en casa, necesitabas el trabajo. La voz de Ricardo llevaba el sabor amargo de la vergüenza profesional. Toda la conversación fue humillante. Interesante. Leonardo no había revelado nuestra conexión. Manteniendo su discreción, incluso cuando se le presentó con esta situación extraña. Probablemente estaba tratando de resolver por qué el hijo de Esperanza Herrera le estaba ofreciendo a Esperanza Herrera un trabajo menial en la propia empresa de Esperanza Herrera. Tal vez podría ir esta tarde. Sugerí útilmente compensar el tiempo perdido. No, mañana estarás en el trabajo a las 7:45 de la mañana. En punto, o si no se detuvo, probablemente recordando que estaba hablando con su madre supuestamente olvidadiza. Solo no dejes que esto vuelva a pasar, mamá. Mi reputación está en juego. Por supuesto, hijo. Entiendo completamente. Después de que colgó, me recliné en mi silla y me permití un momento de profunda satisfacción. La fase 1 había funcionado perfectamente. Ricardo estaba nervioso o avergonzado ante su jefe, cuestionando la confiabilidad de su padre. La autoridad cuidadosa que había construido alrededor de este arreglo ya se estaba agrietando. Mañana traería la fase 2 y tenía varias horas para preparar la siguiente sorpresa, pero por ahora había logrado exactamente lo que había querido. Le había recordado a Ricardo que incluso cuando pensaba que tenía todas las cartas, su madre todavía podía encontrar maneras de interrumpir el juego. Doblé el periódico y me dirigí hacia mi computadora. La fase 3 requeriría más preparación, pero los cimientos ya estaban puestos. Con la llamada furiosa de Ricardo todavía resonando en mi mente, me moví al pequeño escritorio en mi habitación, donde 2 carpetas manila esperaban. Había estado preparando esta sorpresa particular durante 2 meses, desde la tarde que descubrí el secreto de Patricia. Había sido una tarde de enero cuando noté membretes de Hernández y Asociados esparcidos por el mostrador de la cocina. Patricia había sido descuidada dejando documentos de trabajo junto a su taza de café mientras contestaba una llamada telefónica. Mi ojo entrenado, 40 años revisando estados financieros, inmediatamente captó las irregularidades en los reportes de gastos. Suministros de oficina 841, mantenimiento de equipo 123.247 vedo. Los números parecían inflados para una firma contable pequeña. Había manejado presupuestos durante décadas. Estas cifras levantaron banderas rojas inmediatamente. Interesante, me había murmurado a mí misma ese día, fotografiando cuidadosamente los documentos con mi teléfono mientras Patricia charlaba en el cuarto de al lado. ¿Por qué Patricia tiene documentos de trabajo en casa y por qué estos números se ven tan raros? Esa noche había llamado a mi viejo conocido Miguel Richardson, un contador forense que me debía varios favores de nuestros días profesionales. Miguel, ¿podrías revisar algo para mí en Hernández y Asociados?, había preguntado casualmente. Completamente confidencial, por supuesto. Tengo curiosidad sobre sus gastos reales de suministros de oficina de los últimos 6 meses. 3 días después, Miguel había proporcionado discretamente los reportes de gastos reales. La comparación era condenatoria. Patricia había estado sistemáticamente inflando costos y embolsándose la diferencia. Suministros de oficina que costaban 3.475 se convertían en 8.475 en sus reportes. Una cuenta de mantenimiento de 5.300 MET se convertía en 12,347 meses de robo cuidadoso escondido detrás de recibos falsificados y facturas alteradas. Ahora, sentada en mi computadora, abrí ambas carpetas lado a lado. La evidencia era irrefutable. Los documentos falsificados de Patricia fotografiados desde nuestra mesa de cocina junto a los registros auténticos que Miguel había obtenido. El patrón era claro, sistemático y completamente criminal. Comencé a escribir el email anónimo.
Estimado señor Hernández, le escribo para informarle de serias irregularidades financieras en los reportes de gastos de su empresa. Su empleada, Patricia Herrera, ha estado sistemáticamente malversando fondos a través de reportes de gastos falsificados, de suministros de oficina y mantenimiento. Por favor, encuentre adjunta evidencia documentada comparando gastos reportados con recibos reales de vendedores. El patrón abarca varios meses y representa robo sustancial de su empresa. Recomiendo investigación inmediata y auditoría de todos los reportes de gastos presentados por la señora Herrera. Una parte preocupada. Adjunté los archivos de evidencia escaneados. Verifiqué la cuenta de email anónima que había creado específicamente para este propósito y puse mi dedo sobre el botón de enviar. Por un momento consideré las consecuencias. Patricia probablemente sería despedida. Posiblemente procesada. Ricardo enfrentaría el estrés de una esposa desempleada bajo investigación criminal. Su estabilidad financiera se desmoronaría. Entonces recordé su risa a través de las paredes delgadas, su planeación casual de mi exilio a un asilo, su descarte completo de la mujer que había financiado toda su existencia cómoda. Hice clic en enviar. El email desapareció en el ciberespacio, llevando consigo la destrucción de la carrera de Patricia y la paz mental de Ricardo. En horas posiblemente para esta tarde, su mundo comenzaría a desenredarse desde una dirección que nunca habían anticipado. Cerré la laptop y reuní los documentos físicos, alimentándolos en mi pequeña trituradora de papel. La evidencia había servido su propósito. Ahora necesitaba desaparecer completamente. Afuera, el sol de la tarde primaveral pintaba la cocina de luz dorada. Me hice un sándwich y me senté a esperar. Pronto las consecuencias se desplegarían. Ricardo había querido jugar juegos con el futuro de su madre. Ahora descubriría que su madre había estado coleccionando pólizas de seguro todo el tiempo. La tarde se extendía ante mí como un lienzo en blanco, esperando pinceladas cuidadosas. La humillación matutina de Ricardo había sido satisfactoria, pero era meramente la jugada de apertura. Ahora venía el trabajo metódico que verdaderamente demostraría la diferencia entre una vieja indefensa y una estratega con 40 años de experiencia empresarial. En mi pequeño estudio, la luz de la tarde iluminaba 2 pilas ordenadas de documentos en mi escritorio. La pila izquierda contenía fotocopias de reportes de gastos de Hernández y asociados que había capturado con la cámara de mi teléfono 2 meses atrás. La pila derecha tenía los registros auténticos que Miguel Richardson había obtenido discretamente a través de su red profesional. La comparación contaba una historia de robo sistemático que abarcaba 8 meses. Patricia había sido inteligente, le daba crédito por eso. En lugar de robar grandes cantidades de una vez, había inflado los gastos legítimos por porcentajes precisos. Una orden genuina de suministros de oficina de 347 se convertía en OSPS 465 en sus reportes, exactamente 5,000 más. Equipo de cómputo costando 2 en 347 aparecía como 17,475 en los registros de la empresa. Incluso había creado relaciones de vendedores ficticios, presentando facturas por servicios nunca prestados. Mi calculadora mostró aproximadamente 180,000 pesos desviados a sus cuentas personales, no suficiente para disparar auditorías automáticas, pero lo bastante sustancial para financiar sus bolsas de diseñador y viajes de compras de fin de semana. Que siempre me habían confundido dado su salario modesto. Abrí mi laptop y accedí a la cuenta de email anónima que había establecido semanas atrás. El mensaje necesitaba sonar preocupado, pero profesional, con suficiente detalle específico para disparar investigación inmediata. Estimado señor Hernández, le escribo para alertarlo sobre serias discrepancias financieras en su departamento contable. Su empleada Patricia Herrera ha estado sistemáticamente malversando fondos de la empresa a través de reportes de gastos falsificados. La evidencia adjunta muestra prueba documentada de facturas infladas, pagos de vendedores ficticios y compras personales disfrazadas como gastos de negocios. El patrón abarca de enero a agosto de 2025, representando aproximadamente 180,000 pesos en robo. Recomiendo auditoría interna inmediata de todos los reportes de gastos presentados por la señora A.M. Herrera con atención particular a suministros de oficina, mantenimiento de equipo y honorarios de consultoría, un observador preocupado. Metódicamente adjunté copias escaneadas de la evidencia más condenatoria,
comparaciones lado a lado de los reportes de Patricia versus recibos reales de vendedores, fotografías de documentos sospechosos de nuestra mesa de cocina y una cronología detallada mostrando el patrón escalante de robo. Mi dedo se cernió sobre el botón de enviar. Una vez que este email llegara a Hernández y Asociados, la carrera de Patricia se desmoronaría en horas. Su reputación profesional sería destruida. Cargos criminales podrían seguir, pero entonces recordé su voz a través de las paredes delgadas. Tal vez deberíamos darle un ultimátum, una semana para encontrar trabajo o se va. Suiza mientras discutía robar mi pensión y almacenarme con extraños. Hice clic en enviar. El mensaje se desvaneció en el ciberespacio, llevando 28 archivos adjuntos de evidencia irrefutable. Para la noche, posiblemente en las próximas horas, Patricia enfrentaría las consecuencias tanto de su robo como de su crueldad. Cerré la laptop y cuidadosamente alimenté los documentos físicos en mi trituradora de papel, viendo meses de preparación transformarse en tiras delgadas. La evidencia había servido su propósito. Ahora necesitaba desaparecer completamente. La fase 3 estaba completa. Ricardo había sido avergonzado en el trabajo esta mañana. Patricia enfrentaría destrucción de carrera esta tarde. Esta noche ambos regresarían a casa con una madre que asumían que era indefensa, sin sospechar nunca que había orquestado su caída simultánea. Me hice té y me acomodé en mi silla a esperar las revelaciones de la noche. La puerta principal se azotó a las 6:43 de la tarde, seguida por el sonido de tacones caminando rápidamente por el piso de madera. Levanté la vista de mi periódico vespertino, fingiendo sorpresa por la urgencia en los pasos de Patricia. Apareció en el marco de la puerta de la sala. Su cara manchada con lágrimas, rímel corrido debajo de ojos rojos. Su apariencia usualmente perfecta estaba desarreglada. Blusa arrugada, cabello escapándose de su chongo ordenado, manos temblando mientras aferraba su bolsa. Patricia, ¿qué pasó? Dejé el periódico levantándome a medias de mi silla con preocupación practicada. ¿Por qué estás llorando? Me van a correr. Las palabras salieron entre sollozos entrecortados. Alguien le mandó a mi jefe unos documentos. Registros financieros. Piensan que he estado robando. ¡Qué terrible suerte! Me moví hacia ella, mi voz cuidadosamente calibrada para transmitir shock y simpatía. ¿Quién pudo haber hecho tal cosa? Se desplomó en el sillón frente a mí, su compostura completamente destrozada. No sé. Alguien anónimo le mandó evidencia detallada al señor Hernández esta tarde. Registros bancarios, reportes de gastos, todo expuesto como algún tipo de investigación forense. Me acomodé de vuelta en mi asiento, manteniendo mi expresión de preocupación desconcertada mientras internamente catalogaba cada detalle que revelaba. Eso suena absolutamente devastador. ¿Qué exactamente están alegando? Dicen que inflé reportes de gastos, creé facturas falsas, usé la tarjeta de crédito de la empresa para compras personales. Su voz se quebró completamente. Esperanza. Tienen todo. Fechas, cantidades, hasta fotografías de documentos. Fascinante. Hernández se había movido rápidamente confrontándola en horas de recibir mi mail. Un hombre de negocios competente, claramente el tipo que entendía que la malversación requería acción inmediata. Pero seguramente esto es algún tipo de malentendido, dije gentilmente. Eres una persona honesta, Patricia. Cualquiera que te conozca daría fe de tu carácter. Ese es el problema. Se inclinó hacia adelante desesperadamente. La evidencia es tan detallada, tan específica. Quienquiera que hizo esto me ha estado observando durante meses, documentando todo. Es como si supieran exactamente qué buscar. Efectivamente, lo sabían. ¿Ya le dijiste a Ricardo?, pregunté, permitiendo que la preocupación apropiada se colara en mi voz. Su cara se desplomó más. No, ¿cómo puedo? Ya está estresado por el trabajo, por la situación contigo, perdiendo tu primer día. Me miró con ojos suplicantes. Esperanza. ¿Qué voy a hacer? Si me corren, si hay cargos criminales, vamos a perder todo. Ahora, dije calmadamente, moviéndome para palmear su hombro en un gesto maternal. Lo vamos a resolver juntas. La familia se apoya mutuamente, ¿verdad? La ironía no se me perdió.
La mujer que se había reído sobre mandarme a un asilo ahora buscaba comodidad de la misma persona que había planeado abandonar. Me suspendieron pendiente una investigación completa, continuó limpiándose la nariz con un pañuelo. El señor Hernández dijo que la evidencia era demasiado convincente para ignorar. Van a traer auditores externos revisar cada transacción que he manejado en el año pasado. Auditores externos, Miguel Richardson ciertamente había cubierto bien sus huellas cuando me había ayudado a reunir la evidencia inicial. Los reportes de gastos auténticos que había proporcionado corroborarían perfectamente mis alegaciones anónimas. ¿Hay alguna posibilidad de que esto se pueda resolver en silencio?, pregunté, manteniendo mi tono haughty. Tal vez si hablaras con el señor Hernández directamente explicaras tu lado de las cosas. Mi lado, se rió amargamente. ¿Qué lado? Los documentos no mienten, Esperanza. Alguien ha construido un caso hermético contra mí y no tengo idea de quién o por qué. El sonido del auto de Ricardo llegando a la entrada cortó su desesperación. Los dos escuchamos sus pasos en el porche principal, su llave girando en la cerradura. Por favor, susurró Patricia urgentemente. Déjame decírselo yo misma, se va a devastar. Asentí comprensivamente acomodándome para disfrutar el acto final de la noche mientras la voz de Ricardo gritaba desde la entrada. Patricia, mamá, llegué. Los pasos pesados de Ricardo resonaron por el pasillo, cada pisada llevando el peso de su día difícil. Cuando apareció en el marco de la puerta de la sala, su corbata aflojada y camisa arrugada, su expresión inmediatamente cambió de cansancio, molesto a alarma aguda por la escena ante él. ¿Qué le hiciste, vieja?, dejó caer su portafolio y corrió hacia Patricia, que todavía se estaba secando las lágrimas de la cara. Llego a casa y encuentro a mi esposa llorando y tú ahí sentada como si nada hubiera pasado. Ricardo, no hice nada, comencé manteniendo mi tono calmado a pesar de su mirada acusatoria. No me mientas. Su voz subió a un tono peligroso. Primero me avergüenzas en el trabajo al no presentarte. Ahora has molestado a Patricia de alguna manera. ¿Qué está mal contigo? Patricia levantó la mano débilmente tratando de interrumpir. Ricardo, por favor, no es tu madre. Entonces, ¿qué es? Se volteó hacia ella, su persona de gerente completamente activada, demandando respuestas con la misma autoridad que probablemente usaba con sus subordinados. ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasó? Me van a correr. Las palabras salieron de sus labios como una presa rompiéndose. Alguien mandó evidencia anónima al señor Hernández, alegando que he estado malversando dinero. Me suspendieron. Pendiente investigación. El color se drenó de la cara de Ricardo como si alguien hubiera jalado un tapón. Se quedó congelado, procesando esta información mientras su mundo cuidadosamente construido continuaba desmoronándose a su alrededor. Malversación se hundió en la silla más cercana, su incredulidad aturdida. Eso es imposible. Eres la persona más honesta que conozco. Eso es lo que traté de decirles. Patricia continuó, su voz ganando fuerza de su apoyo, pero quienquiera que mandó esta información sabía exactamente qué buscar. Tenían copias de reportes de gastos, registros bancarios, todo perfectamente documentado. Observé la cara de Ricardo ciclar por emociones, confusión, negación, pánico creciente mientras las implicaciones lo golpearon. Su padre perdiendo el trabajo, ahora su esposa enfrentando cargos criminales. Todo se estaba saliendo de su control. Esto no puede estar pasando, murmuró pasándose las manos por el cabello. No ahora, no cuando todo lo demás se está desmoronando. ¿Qué quieres decir con todo lo demás?, preguntó Patricia, momentáneamente distraída de su propia crisis. Ricardo me miró con resentimiento no disfrazado. Mi madre aquí. Decidió jugar juegos ayer. No se presentó al trabajo después de que personalmente di mi palabra por ella con mi jefe. Me hizo ver como un completo aficionado. Expliqué que solo fue confusión sobre la hora. Comencé. Nada de excusas. Ricardo se puso de pie de un salto apuntándome con un dedo acusatorio. Mañana vas a venir al trabajo conmigo y vas a trabajar sin trucos, sin momentos seniors, sin tonterías. Te voy a llevar personalmente para asegurarme de que te presentes. Ricardo, eso no es necesario. Y que no haya trucos porque te conozco. Su voz se quebró con desesperación y furia.
Ya estuvo bueno de que los dos me causen problemas. Mi reputación, mi matrimonio. Toda mi vida está bajo ataque y no lo voy a permitir. Patricia miró entre nosotros con confusión creciente tratando de procesar este conflicto familiar mientras lidiaba con su propia catástrofe. No te preocupes, hijo, dije en voz baja, encontrando su mirada ardiente con calma sorprendente. Mañana todo va a ser diferente. Algo en mi tono lo hizo pausar. Por solo un momento su postura agresiva titubeó mientras trataba de interpretar mis palabras. Más vale que sí, dijo finalmente, su voz bajando a un susurro amenazante. Porque si no, si me avergüenzas una vez más, voy a cumplir cada promesa que hice sobre asilos y tomar tu pensión, ¿me entiendes? Asentí solemnemente, escondiendo la pequeña sonrisa que amenazaba emerger. Mañana sería efectivamente diferente, más diferente de lo que Ricardo podía posiblemente imaginar. La casa cayó en silencio tenso, 3 miembros de familia enfrentando crisis separadas, ninguno de ellos dándose cuenta de que todos sus problemas emanaban de la misma fuente. La mañana llegó demasiado pronto para Ricardo, pero yo había dormido pacíficamente, sabiendo que este sería el acto final de mi obra cuidadosamente orquestada. Me vestí metódicamente en la ropa de trabajo que me había comprado. Cada pieza un disfraz para la actuación de mi vida. Ricardo ya estaba en la cocina cuando aparecí tragando café con determinación sombría. Su cara llevaba las marcas de una noche sin dormir, círculos oscuros bajo los ojos, barba que había olvidado rasurarse, la expresión tensa de un hombre que había decidido resolver sus problemas a través de pura fuerza de voluntad. ¿Lista?, preguntó cortante sin molestarse con cortesías. Lista, respondí, poniéndome la chamarra que completaba mi uniforme de intendente. El viaje a Industrias Morales pasó en silencio tenso por los primeros 10 minutos. El tráfico matutino de la Ciudad de México le dio a Ricardo algo en que enfocar su energía nerviosa, sus nudillos blancos mientras apretaba el volante. Me senté silenciosamente en el asiento del pasajero, viendo pasar vecindarios familiares, contando los minutos hasta que todo cambiara. Déjame dejarte algo cristalino. Ricardo finalmente habló, su voz tensa con ira controlada. Hoy no va ni a haber confusión sobre la hora. No va a caber enfermedades misteriosas, no van a haber lapsus convenientes de memoria. Te vas a presentar, vas a trabajar y me vas a hacer ver competente frente a mi jefe. Entiendo completamente, dije, manteniendo mi tono apropiadamente sumiso. En serio, me lanzó una mirada de reojo, porque el truco de ayer casi me cuesta el trabajo. Leonardo hizo preguntas puntuales sobre mi juicio, sobre por qué estaba dando mi palabra por gente poco confiable. Tuve que convencerlo de darte otra oportunidad. Pobre Leonardo, debe haber estado completamente confundido por toda la situación, tratando de entender por qué el hijo de su socia de negocios estaba tan involucrado en contratar a su socia de negocios como trabajo manual. Y que no haya trucos porque te conozco, continuó Ricardo calentándose con su tema. Sé que probablemente piensas que todo esto es algún juego, que puedes manipular situaciones para salirte con la tuya, pero esos días se acabaron. De ahora en adelante yo mando. No te preocupes, hijo, dije, permitiendo solo una pizca de confianza misteriosa colorear mis palabras. Hoy todo va a ser diferente. Me miró agudamente, tal vez captando algo en mi tono que no coincidía con sus expectativas. ¿Qué se supone que significa eso? Solo que entiendo la situación mejor ahora. Respondí cuidadosamente. A veces toma tiempo ver las cosas claramente. El edificio de Industrias Morales apareció a la vista. Una estructura elegante y moderna de vidrio y acero que representaba 25 años de crecimiento desde la startup de garaje de Leonardo. Ricardo había pasado por este edificio miles de veces sin saber nunca que su madre había ayudado a hacerlo posible. Ahí está, dijo Ricardo, su voz mezclando orgullo con ansiedad. 3,000 empleados. Operación multimillonaria. Aquí es donde trabajan los hombres. De verdad, mamá. Esto es como se ve el éxito. Efectivamente lo era. Y hoy Ricardo aprendería exactamente cuánto éxito había realmente logrado su familia. Nos estacionamos en el estacionamiento, Ricardo eligiendo un lugar cerca de la entrada principal. Mientras apagaba el motor, pude ver sus manos temblando ligeramente. Ya fuera por ira, ansiedad o agotamiento, no podía saberlo. Recuerda, dijo volteándose para mirarme con intensidad desesperada. Pase lo que pase ahí adentro, tú sigues mi ejemplo.
Yo hablo, tú te quedas callada, respetuosa y agradecida por la oportunidad. Por supuesto, acordé, suprimiendo la ironía de recibir tales instrucciones sobre entrar a mi propia empresa. Ricardo se bajó del auto y esperó a que me uniera en la banqueta. Juntos caminamos hacia las puertas de vidrio que se abrirían al acto final de nuestro drama familiar. En menos de 5 minutos, Ricardo Herrera descubriría exactamente quién era su madre en realidad. Las puertas de vidrio de Industrias Morales se abrieron con un suave suspiro, revelando el vestíbulo de mármol reluciente que no había visto en meses. Ricardo caminó adelante con confianza, saludando con la cabeza al guardia de seguridad que nos dejó pasar sin preguntas. Otra ironía, ya que había ayudado a diseñar estos mismos protocolos de seguridad años atrás. «Quédate cerca y cállate», murmuró Ricardo mientras entrábamos al corredor principal. «Yo manejo toda la conversación». El pasillo bullía con actividad matutina. Empleados aferrando tazas de café, dirigiéndose a juntas, discutiendo proyectos. Reconocí varias caras, aunque no parecían notar a la mujer anciana en uniforme de intendente caminando detrás de un gerente medio ansioso. Ricardo había adquirido un trapeador y cubeta del closet de suministros que me metió en las manos con satisfacción apenas contenida. Ten que se vea auténtico cuando Leonardo te vea. Acepté los suministros de limpieza sin comentario, internamente divertida por la naturaleza teatral de esta actuación final. A nuestro alrededor, el negocio de mi empresa continuaba como siempre. Reportes siendo analizados, decisiones siendo tomadas, ganancias siendo obtenidas de inversiones que había ayudado a financiar décadas atrás. Ahí está. Respiró Ricardo, enderezando su corbata y adoptando su comportamiento más profesional. Leonardo Morales caminaba hacia nosotros desde el extremo opuesto del corredor, haciendo sus rondas matutinas acostumbradas por las instalaciones. A los 64 se portaba con la confianza de un CEO exitoso, su cabello plateado perfectamente arreglado, su expresión enfocada en la tablet en su mano. «Señor Morales», gritó Ricardo, su voz llevando la nota correcta de entusiasmo respetuoso. «Timín». «Perfecto, señor». Leonardo levantó la vista inicialmente distraído, luego enfocándose en Ricardo con atención educada. Su mirada se movió brevemente hacia mí, una mirada rutinaria a la intendente anciana acompañando a su empleado. Entonces dejó de caminar completamente. «Ricardo», dijo Leonardo lentamente, su voz llevando una nota de confusión. «¿La trajiste aquí?» «Sí, señor». El pecho de Ricardo se infló con orgullo. Resolví nuestro problema de personal y mi situación familiar al mismo tiempo. «Aquí está mi madre, la intendente». Las palabras colgaron en el aire como un desafío al universo mismo. A nuestro alrededor, otros empleados continuaron sus conversaciones ajenos al drama desarrollándose en su corredor corporativo. La cara de Leonardo se transformó a través de un espectro de emociones. Conocimiento, incredulidad y finalmente una furia fría que hizo que la temperatura en el pasillo pareciera bajar 10 gramos. «Ricardo», dijo Leonardo, su voz mortalmente quieta. «¿Tienes alguna idea de lo que acabas de hacer, señor?» La confianza de Ricardo comenzó a tambalearse mientras registró la expresión de Leonardo. «Trajiste a Esperanza Herrera, una de las mayores accionistas de esta empresa, a mi edificio con un trapeador en las manos y ahí estás parado orgulloso de ti mismo». El color se drenó de la cara de Ricardo tan rápidamente que pensé que se podría desmayar. Su boca se abrió y cerró silenciosamente como un pez jadeando por aire. «Eso es imposible», susurró. «Hace 25 años tu madre invirtió $500,000 en mi startup», continuó Leonardo, su voz alzándose. «Sin ella no habría Industrias Morales. Sin ella no habría trabajo para ti que perder. ¿Qué acabas de hacer?» «No entiendo». «Entonces, estás despedido inmediatamente». Las palabras de Leonardo cortaron por el corredor como una cuchilla, causando que empleados cercanos se detuvieran y miraran. «Limpia tu oficina y sal de las instalaciones. Seguridad te va a escoltar afuera». Ricardo se quedó congelado, su mundo colapsando a su alrededor con la velocidad y finalidad de una demolición controlada. Su portafolio se resbaló de dedos entumecidos, golpeando el piso de mármol con un crack agudo que resonó por el pasillo repentinamente silencioso. Leonardo se volteó hacia mí con preocupación genuina, la ira dejando su voz completamente. «Esperanza, mi amiga, ¿qué demonios está pasando aquí?» Dejé el trapeador y me enderecé a mi altura completa,
dejando caer la postura sumisa que había mantenido por tanto tiempo cuando hablé.